Pero una televisión. Joaquín Leiva es funcionario de prisiones. La pregunta que nos hacemos, Joaquín, es cómo consiguen meter todas estas cosas que nos ha descrito Herrera en prisión. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se ha abierto un abanico muy amplio de objetos y evidentemente cada uno tiene un sistema utilizado para poder la introducción. No es lo mismo un objeto pequeño o tema de drogas, sustancias estupefacientes, que esto pues normalmente suele ser introducido a través de cavidades corporales principalmente, y últimamente también hemos detectado el uso de otros dispositivos como pueden ser drones para introducir este tipo de sustancias y elementos dentro de la prisión. Cuando hablamos de objetos más grandes también hay que diferenciar que muchas veces cuando se habla de la requisa, por ejemplo, de un televisor, no es porque haya entrado el televisor de manera clandestina, sino porque el televisor ha entrado de manera legal para un determinado interno, pero ha pasado de forma clandestina a manos de otro interno. Entonces, por eso es por lo que se decomisa ese televisor en manos de ese interno. No es que entre escondido en medio de una manta o que lo entre un familiar escondido en otro sitio. O sea, estamos hablando por eso digo que hay que diferenciar muy bien de qué hablamos a la hora de hablar de los objetos que se requisan. Por ejemplo, cuando hablamos de objetos cortopunzantes, por ejemplo, muchas veces no son introducidos desde el exterior, sino que son fabricados en el interior de la prisión utilizando elementos estructurales de la propia prisión para fabricar estos elementos punzantes. Con lo cual, no todo siempre viene del exterior, sino muchas veces también son cosas incautadas que de una manera u otra están dentro de la prisión, como es el caso de las televisiones o como hablamos de estos objetos cortopunzantes. Un día nos dejas más tranquilo con lo de la tele, porque estamos diciendo es que es imposible que vaya una persona con una tele así bajo el brazo y dice no vengo para verme la novela, ¿no? La promesa. No. Me has dejado inquieta con el tema de los drones. Estamos viendo ahora mismo las imágenes y lo que has descrito. ¿Qué sería? Que cogen un dron, va volando y lo dejan en el patio, pero hay vigilancia. Suelta ¿Cómo lo hacen? algo. Sí, a ver, hay vigilancia en los patios, hay vigilancia tanto activa por parte de los trabajadores penitenciarios como vigilancia pasiva por parte de cámaras y otros sistemas de detección. ¿Cuál es el problema? El problema es que quizás estamos pensando en que el dron viene por la noche, en la oscuridad y se posa. No, porque en ese caso es mucho más fácil de detectar por el ruido, en el silencio de la noche es mucho más fácil de detectar la propia iluminación luminaria que pueda llevar el propio dron. Pero en el día a día, a lo largo de la actividad de la prisión, el dron puede sobrevolar sin ningún tipo con total impunidad por el centro penitenciario, porque no hay que olvidar que los centros penitenciarios no están excluidos de zonas aéreas, solamente aquellos que por su ubicación geográfica sí tienen esta exclusión, pero per se un centro penitenciario no está excluido de sobrevolar. Una de las reivindicaciones que desde acá UGT llevamos realizando desde hace años que se excluyan. Pero durante el día, en la actividad diaria, el dron puede llegar a cualquier punto de la prisión, donde hay otra persona concertada a la que va a ir. Entonces, en ese ruido de la actividad diaria y en esa vigilancia, otro tipo de actividades, como pueden ser las comidas, tal, pues evidentemente es mucho más fácil que el dron llegue a ese punto indeterminado donde es recogida la sustancia o el objeto que pueda llevar por parte del interno. Con lo cual, el tema de dron es algo que nos preocupa mucho, no solo por el tema de telefonía móvil, sino por el otro tipo de objetos o de sustancias que pueden llegar a introducir en un centro penitenciario. Al final, drones de 250 gramos pueden transportar el doble de su peso y con lo cual estamos hablando de objetos muy peligrosos que pueden introducirse. Joaquín, estábamos recordando aquí en la mesa, mientras escuchábamos los datos, de algunos clanes que desde la propia cárcel operaban de una manera impune, pues sí, hacían una serie de trapicheos, de delitos de droga, que mantenían un emporio del narco desde la prisión tranquilamente. ¿Qué otro tipo de delitos podrían cometerse desde la cárcel? La llamada realiza, no sobre el contenido exacto de la comunicación, salvo que haya una orden judicial que así lo determine, pero sí el número de comunicaciones que hace y con quién era. El interno puede continuar su actividad directiva o bien manejando aquellos negocios que tenían en el exterior, pero también otro tipo de delitos como puede ser saltarse las órdenes de alejamiento, la restricción de comunicaciones que puedan tener víctimas de violencia de género, o otro tipo de delitos, o preparar otro tipo de delitos como puede ser incluso esa planificación para poder intentar una evasión del centro penitenciario. Al final no hay que olvidar que el tema de controlar las comunicaciones viene dirigida un poco también para saber y reconducir. Y Joaquín, en relación con los MOC, unos inhibidores de ondas en prisiones que impedían precisamente estas comunicaciones. Y lo que no avanza son las medidas de seguridad que se ponen en los centros penitenciarios. Tenemos una tecnología totalmente obsoleta, una tecnología que se implantó pensando
en la tecnología 3G, pero en estos momentos prácticamente el 95% de las comunicaciones se hacen a través de la tecnología 5G. Estos inhibidores no dejan de ser elementos decorativos ahora mismo en los centros penitenciarios si no se actualizan y no se hacen las inversiones necesarias para que puedan ser realmente útiles, porque si los inhibidores funcionaran, estaríamos hablando de elementos que dejarían de tener su valor en prisión, porque dejarían de poder ser utilizados. ¿Qué te digo con lo yo cual, que no están eliminarían mucho todos estos problemas que generan. Que no están funcionando, porque a mí me llaman, cuando acabáis el conteo, sí, aquellos presos que tienen móvil, no quiero decir nombre obviamente, pero me llaman a las 11 de la noche, a las 12, con lo cual les digo, si pusierais más control, pues eso nos ahorrábamos los abogados. Oye, pero perdona, no solo ¿no yo. tienes que denunciar esto? ¿Qué? ¿No tienes que denunciarlo? No es un delito, es una infracción administrativa. Claro, y además es tu defendido. Y hoy en día tengo secreto profesional. ¿Y si con el mismo móvil que te llama luego hace una llamada a un sicario? Pero eso no lo sé yo porque yo soy abogado, pero no vidente. Gema y Moya. Aquí, buenos días. Sí, pero evidentemente nosotros tenemos que hacer... Sí, tenemos que hacer los controles necesarios, claro. Y de hecho se realizan los controles y los cacheos necesarios, y por eso el número de inmuebles que se incautan, estamos hablando, habéis dado los datos de Cataluña, si nos vamos a los datos nacionales, en los últimos 5 años se han incautado cerca de 13.000 terminales, de los cuales cerca de 3.000 han sido en el último año 2024. Es decir, hay controles muy exhaustivos, diarios en todos los centros penitenciarios para poder incautar estos teléfonos, porque sabemos de los problemas de seguridad que estos pueden generar. No solo la incomodidad que pueda generar el recibir una llamada a las 12 de la noche, sino los problemas de seguridad tanto externa como interna. No hay que olvidar que, sobre todo smartphones, pueden hacer capturas de imágenes internas de la prisión, de detectar los problemas de seguridad que pueda haber, de incluso atentar contra la privacidad del propio trabajador penitenciario. Es un tema muy peligroso, es un tema muy complicado y sobre el que es mejor y es conveniente no banalizarlo, evidentemente. Joaquín, buenos días. Uno de los principales problemas con los que lucháis vosotros es por la gran cantidad de población reclusa que hay y a lo mejor el número de funcionarios para hacer frente a esto. Hay otro problema muy importante que es el de los pinchos carcelarios, llamados pinchos carcelarios, que después se pueden traducir en agresiones a funcionarios. Esto, en base al número de requisado, ¿creéis que puede tener solución o va a seguir aumentando el número de objetos que se requisan en este sentido? Cuanto más aumentamos los controles, más opciones tenemos de localizar y de controlar objetos prohibidos y objetos peligrosos. En este caso hablamos de los pinchos carcelarios, que son graves problemas de seguridad porque pueden ser empleados contra otros internos o contra trabajadores. En los últimos 2 años, más de 1000 agresiones hemos recibido los trabajadores penitenciarios y es conveniente que se puedan aumentar estos controles. Para ello es necesario que se incremente, sobre todo, también las medidas de seguridad pasiva y las medidas de control. No tenemos que olvidar que tenemos unas RPTs, una relación de puestos de trabajo, unas plantillas dimensionadas a la población reclusa que había a mediados de los 90. Ha cambiado mucho el tipo de interno, ha cambiado mucho el tipo de trabajo y con lo cual las RPTs, que quizás las relaciones de puestos de trabajo, las plantillas que eran necesarias o que eran suficientes hace 30 años, ahora hay que incrementarlas, porque aunque tengamos el mismo número de internos o incluso menos, esta multirracialidad, multiétnicos, multiculturalidad, una plantilla de un centro penitenciario está dimensionada con 400 trabajadores, igual en estos momentos, debido a esta diversidad que hay dentro de los centros penitenciarios, no solo por las características del interno, sino por las características delincuenciales, sino por la propia evolución de la política penitenciaria, es necesario ese redimensionamiento de las plantillas para poder atender a todas las necesidades que hay ahora mismo en la población reclusa. Joaquín Leiva, funcionario de prisiones, gracias por ser tan claro, tan didáctico, nos has hecho el panorama perfecto. Un saludo. Y ahora, imaginaros vivir en una cárcel.